Gracias, estimados suscriptores de verdadesyrumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. De nuevo, en el chavismo apelan a la lógica al revés. Cuando todo presagiaba el inicio de conversaciones con el fin de llegar a acuerdos para resolver progresivamente la crisis venezolana, el oficialismo patea la negociación y se radicaliza con una nueva arremetida contra la oposición. Como consecuencia, la pequeña luz que apenas destellaba en el oscuro túnel del conflicto nacional se apaga de nuevo para desgracia de la mayoría de la población que apenas sobrevive en medio de la tragedia causada por la revolución bolivariana. ¿La decisión del oficialismo de patear la mesa será temporal o ya es una decisión permanente? Tomando en cuenta la conducta del chavismo, cualquier cosa es posible en el marco de su estrategia para mantenerse en el poder o encontrar la salvación total para sus líderes. No sería de extrañar que gracias a la presión de la comunidad internacional y la intervención de los aliados confiables del chavismo como son Rusia, Cuba y China, en las próximas semanas se regrese al camino de la negociación. Sin embargo, por ahora, la búsqueda de una salida a la crisis venezolana se estanca de nuevo. Inclusive, la posible participación de la oposición real en las elecciones del 21 de noviembre por ahora se anula, ya que es poco probable que en medio de la coyuntura actual se logren las condiciones que generen confianza en el voto. Ojalá el mal tiempo se disipe, porque Venezuela y los venezolanos merecemos una solución a la calamidad que ya suma más de 21 años. Hoy converso con Eduardo Labrador, diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia y además coordinador del movimiento Zulia Humana, sobre la crisis política, las elecciones del 21 de noviembre y las internas del PSV. Ya regresamos. Estimados suscriptores de verdadesyrumores.com, hoy converso con Eduardo Labrador. Eduardo es diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia, pero además es coordinador general de un movimiento político de reciente creación, el movimiento Zulia Humana, que de parte tiene un eslogan bien interesante: retoma la esperanza. Eduardo, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Muchas gracias, Darwin, por la oportunidad de estar en el programa y por supuesto poder desde aquí hablarle a muchos hombres y mujeres del mundo y en especial de Venezuela. Eduardo, ¿cuál es el propósito central del movimiento Zulia Humana y sobre todo de ese eslogan en un país donde la esperanza fue secuestrada? Mira, un grupo de hombres y mujeres zulianos y zulianas hemos decidido constituir este movimiento que permite, por supuesto, desde aquí, en primer lugar, continuar la lucha. La lucha que va de la mano de la oposición democrática venezolana, es decir, por la recuperación en primer lugar de la democracia, de la institucionalidad y el Estado de Derecho que lo hemos perdido en nuestro país. ¿Por qué nacimos nosotros como Zulia Humana? Bueno, para nadie es un secreto que vivimos tiempos de crisis, pero que esa crisis en Venezuela y en el Zulia va a resurgir. Decimos que va a resurgir porque nosotros tenemos la firme esperanza, y aquí nosotros lo decimos así, de nuevos amaneceres. Es decir, que podrá y será inevitable que en Venezuela ocurran, de verdad, unos nuevos cambios que permitan restituir la democracia. En segundo lugar, nacimos no para sustituir la voz del pueblo, sino para acompañar al pueblo en sus luchas reivindicativas, en sus luchas por sus problemas de servicios, pero también por lo que hoy vivimos en el sur, una catástrofe
aunada a la catástrofe en general que vivimos en Venezuela, pero que está de la mano de la extorsión, del secuestro, del deterioro de los servicios públicos e igualmente de la situación en la que nosotros hoy vivimos en términos generales. Pero desde allí podemos decir que hemos presentado este movimiento al pueblo zuliano, al pueblo zuliano, con unos firmes objetivos. Es decir, este equipo político que hoy nos acompañan, aquí están dos legisladores más, la legisladora Zenaida Fernández, José Guillermo, pero están compañeros y dirigentes connotados como el compañero Rodrigo Cabeza, Roger Lázaro, Novio Suárez, entre otros compañeros que estamos en este equipo. Y nacimos con ese firme propósito, lo decimos porque queremos volver a ser los zulianos y zulianas, es decir, hacer del Zulia aquel Zulia que éramos, primero en materia agrícola, los primeros productores. Segundo, en la matriz, en la producción petrolera, que no nos lo quitaba nadie en esa materia, retornar a la recuperación de la industria petrolera y de la petroquímica, pero igualmente de fortalecer al sector empresarial, el pequeño, el mediano, el productor, que permita con buenas políticas el desarrollo de esta nación, el porvenir. Sugerimos junto a nuestro pueblo en esa lucha para seguir avanzando y batallando por la recuperación de nuestro lago, por la recuperación de nuestros espacios para la cultura, para el arte, para poder nosotros seguir avanzando y consolidando esto. Pero lo más importante, tú sabes también que es que vamos a seguir luchando por la igualdad y los derechos humanos de nuestro pueblo. Vamos a seguir luchando para que vuelvan aquellos zulianos y zulianas que hoy no están aquí con nosotros, aquellos zulianos y zulianas que producto de la grave crisis que vivimos en Venezuela tuvieron que irse de nuestro país. Nosotros hoy le queremos decir, estamos aquí luchando porque queremos que regresen, porque queremos que retornen a nuestra nación, porque queremos que retornen al Zulia, porque queremos nosotros seguir luchando para que podamos, desde luego, seguir retomando la esperanza de un pueblo que permitirá seguir avanzando y consolidando este hermoso Estado y contribuir al desarrollo de esta nación. Eduardo, mencionaste en varias ocasiones la palabra recuperación. La recuperación en Venezuela necesita de un paso fundamental, que es una transición política, bien sea total o paulatina, gradual. ¿Tú crees que están dadas las condiciones en Venezuela en la actualidad, en el marco de esas negociaciones que deben comenzar en los próximos días, para comenzar esa transición que permita esa recuperación? Mira, lo primero que tiene que darse, Darwin, es el tema de las conversaciones, es decir, de instalarse la negociación para llegar a un acuerdo. Si no se instala, pues nosotros de verdad que lo lamentaríamos mucho. Pero bueno, aspiramos que, y así lo he escuchado en una de las vocerías, que está coordinando el tema del enlace para que puedan darse las conversaciones desde México y podamos nosotros los venezolanos poder dirimir las grandes diferencias que tenemos. Grandes diferencias, por ejemplo, que hay que tener un cronograma electoral acordado, no unilateral, como ha venido haciéndolo el gobierno, sin garantías constitucionales, sin garantías electorales que no permiten realmente la participación. No, sino queremos de verdad que se respeten las garantías constitucionales, por a la vez las garantías electorales. Es decir, que surja para nosotros un cronograma electoral que permita irse a las elecciones que se tienen programadas, tanto a gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, pero también que se hagan las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional y las presidenciales, que a fin de cuentas es la que nos ocupa y nos preocupa a todos y cada uno de nosotros los venezolanos. Y en segundo lugar, por supuesto, que se puedan dar las condiciones para liberar los presos políticos, que hoy en Venezuela, oye, son de verdad un número significativo, y entre esos presos políticos militares, oye, bien esto, oye, las familias de nuestros militares que también han estado allí, al igual que los presos políticos, que ambos son políticos, solo que uno estaba en el ejercicio de ser militar. Y lo tercero, oye, bueno, partiríamos del acuerdo ya internacional con el tema de lo que pudiera regularse, y eso ya no depende de nosotros, el tema de lo que algunos reclaman por parte del gobierno, el tema de las sanciones. Si nosotros pudiéramos llegar a un acuerdo y un entendimiento en torno a eso, dándole las condiciones políticas para poder participar libremente, oye, creemos que podemos avanzar en la transición de esta coyuntura que nosotros tenemos. Y partiendo entonces de esa transición, comenzaría la recuperación económica de esta nación, de este Estado y de este maravilloso país que todos y cada uno de nosotros amamos.
Eduardo, ¿cuál es la posición del movimiento Zulia Humana ante la probabilidad de participar en las elecciones del 21 de noviembre? Mira, creemos en la participación. Creemos que debe de participarse, así lo cree la gran mayoría del pueblo venezolano. Solo que deben de darse las condiciones necesarias y el acuerdo para poder garantizar que vamos a un proceso electoral donde se va a respetar la voluntad de un pueblo, la confianza que ejerce el ciudadano al ejercer el sufragio, que no sea defraudado y que pueda respetarse ese proceso. Si esas condiciones, por supuesto, se garantizan, nosotros creemos en la firme posición de que hay que participar. Y así lo cree la gran mayoría del pueblo venezolano. Pero mientras las condiciones no se den y el acuerdo, desde luego, no termine de concretarse, oye, nosotros nos vemos en una situación bien compleja y difícil dentro del marco de lo que nosotros llamamos ejercer el derecho a sufragar democráticamente, de tal manera que estamos convencidos de que debe de agotarse la vía del proceso electoral siempre y cuando tengamos las condiciones necesarias para poder participar. ¿El movimiento Zulia Humana se suma al factor mayoritario de la oposición para conformar una unidad? ¿Estaría dispuesto a eso? Mira, nosotros pertenecemos al Frente Amplio de Liberación de Venezuela, es decir, estamos ya desde el Frente Amplio, ahora constituido como el movimiento político Zulia Humana, estaremos allí y estaremos acompañando a la oposición mayoritaria de este país y a la gran mayoría del pueblo que desea que se restituya la democracia, la libertad y, por supuesto, la institucionalidad y el Estado de Derecho para todos y cada uno de nosotros venezolanos. Eduardo, hay sectores de la oposición que consideran que, a pesar de que aún no están dadas las condiciones que se están buscando, la oposición debería avanzar en el proceso de selección de candidatura para, por supuesto, ganarle tiempo al tiempo, porque tampoco pueden dejar eso para última hora. ¿Ustedes creen que sería necesario comenzar ese proceso de selección de candidatos lo antes posible? Oye, yo creo que sí, que pudiera llegarse en un primer lugar a agotar la vía del consenso y poder ir seleccionando pues a los principales líderes que tendrán pues el abanderado de ir a las gobernaciones, a las alcaldías, y si participan por supuesto en los procesos de diputados, a procesos legislativos y concejales, de tal manera de tener a tus hombres y mujeres activos en ese sentido, y que por supuesto las conversaciones se vayan en el otro riel, que permitan llegar a un acuerdo y un entendimiento, para que no nos agarren como pretende hacer el gobierno. El gobierno pretende nuevamente intervenir y hacer todo lo posible por fracturar al sector de oposición mayoritaria que hoy nosotros acompañamos. Y nosotros estamos convencidos de que no es el camino, esa vía de que está haciendo el gobierno, y que estamos trabajando para que la unidad se consolide, se mantenga y por supuesto podamos contribuir a la gran tarea que tenemos todos y cada uno de nosotros venezolanos. Una última pregunta antes de ir a la pausa. Una última pregunta antes de ir a la pausa. Mencionaste el consenso como el método de selección. Ahora te pregunto, ¿por qué no unas primarias? Bueno, no es porque no nos gusten, nos gustan las primarias también. Creo que es un mecanismo también importante para poder seleccionar a su candidato. Pero en aras del tiempo, que es lo que ha jugado el gobierno, está agotando el tiempo para que no nos permitan poder nosotros tener nuestros cuadros políticos listos y preparados, pues es importante poder llegar al proceso. Aunque yo soy del criterio, ¿no?, que en la política las primarias son significativas, pero el consenso para mí es la madurez política que mayor beligerancia le doy, porque al tener consenso, oye, hay una fortaleza importante de que hay mucha madurez política y entendemos el momento histórico en el que estamos viviendo los venezolanos y venezolanas. No es, y yo quiero aquí decir, el objetivo principal de la oposición mayoritaria, sencillamente enfrancarnos en unas elecciones regionales que, reitero, son constitucionales y que deben de materializarse, sino que el objetivo principal es restituir y rescatar la democracia en nuestro país y poder nosotros contribuir a que el Estado de Derecho y la institucionalidad vuelva a ser una de las fortalezas de nuestra nación. Es decir, que nosotros tenemos que dirimir el problema político nacional y que, por supuesto, permite después avanzar y resolver en los otros espacios importantes y significativos. Hay otras tesis de otros compañeros que dicen, bueno, hay que ir dando estos pasos. Está muy bien, yo creo que no hay que dejarle todos los espacios, pero las condiciones
tal cual como están, hace falta todavía mejorarla para que podamos, desde luego, participar libremente. Eduardo, te dejo un interrogante antes de ir a la pausa. El chavismo. Tú conoces bien lo que está ocurriendo allí. Quisiera que analizáramos todo lo que ha ocurrido en ese proceso de internas en el chavismo de selección de candidaturas, que a mi criterio terminó siendo una burla. Hagamos una pausa. Ya regresamos. Eduardo, en el chavismo comenzó un proceso de selección de candidaturas a todos los niveles que inicialmente se parecía que era un acto o una acción, perdón, para empoderar a la militancia, producto de que en el chavismo el cogollo tiene un control casi total de todas las decisiones, pero a mi criterio terminó siendo una burla. ¿Qué información tienes? ¿Cuál es la situación interna dentro del chavismo a raíz de ese proceso? Mira, debo de decirte, ¿no?, que es lamentable desde el punto de vista de la participación de un proceso interno, que podamos estar observando nosotros los venezolanos los hechos bochornosos que ocurrieron aquí por una mera postulación, ni siquiera por una elección, por una mera postulación de candidatos en el PSUV. Observamos cómo alcaldes les quitaban las actas, alcaldesas les quitaban las actas a un militante abusando de su poder, ¿no?, para intimidar a un militante. Pero también observamos lamentablemente los hechos violentos, ¿no?, cómo entre ellos, por supuesto, se agredían físicamente y reclamaban que habían hechos irregulares. Y pudimos observar también otros videos cómo falseaban las actas, que a lo interno lo hacían. Es muy delicado ese tipo de situación que hoy pretende el gobierno hacer vender como un proceso transparente, ¿no? Todo el mundo, y dentro de ellos, saben que fue un proceso que hoy está cuestionado, porque a la vez que hacen la postulación, una vez que terminan de hacer la postulación, fue tan grave su situación a lo interno que los resultados no lo dieron al día anterior, los dieron 5 días después. Es decir, no podían controlar cuál era el resultado porque se le había generado en todos los estados pues unas confrontaciones muy difíciles por quienes hoy gobernaban, por los que estaban en el partido y que les había afectado. Esta situación a lo interno de ellos pues los ha visto muy graves, muy delicados, que les tocó como referencia eliminar, fíjate lo que han hecho. Eliminaron entonces que aquellos que se postularon por la lista ya no van. Es decir, entonces te mandan a postular y después te dicen ya tú no vas. O lo que ocurrió en el caso del Zulia, ¿no? Una cosa que, bueno, ellos mismos estaban allí peleándose entre un candidato y el otro le dice, como ocurrió que, digo, mira, pero yo llegué segundo, ¿por qué no lo dice? Es decir, todo un deterioro ético-moral a lo interno de ese partido que desde luego los deslegitima totalmente. Ahora pretenden hacer ver que van a una interna de elección para el mes de agosto. Un gran fraude, que es lo que van a hacer a lo interno. Por eso es un problema interno, de verdad. Nosotros lo que hacemos es observar lo que está pasando y que lamentamos mucho que esos ejemplos se los estén dando a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes de nuestra nación, porque es transmitido por todas partes esos malos ejemplos, que no debe hacerse dentro del marco de una democracia y dentro del marco de un partido. Creo que debe de prevalecer la síntesis y la participación y el respeto. Ahora, Eduardo, hay personas que dicen, bueno, si en el propio chavismo se están matando y cometen fraudes que no son capaces de hacer con el proceso electoral. ¿Habría la posibilidad de construir o de reconstruir, aunque sea parcialmente, la institucionalidad en el sistema electoral venezolano para que la gente tenga confianza e ir a votar? Por eso es que nosotros creemos en estas comisiones que se van a instalar para el diálogo, donde hay también
países del mundo y personeros que hoy están sirviendo de garantes, como la Unión Europea, como los propios Estados Unidos, Canadá, entre otros países, ¿no? Que por supuesto servirán de garantes para que en esas conversaciones, en esos acuerdos puedan garantizarse. Igual tendrá el gobierno sus garantes. Es decir, el problema de Venezuela se convirtió en un problema geopolítico. Claro. Que pasó tras la barrera de lo nacional. Por supuesto, nosotros tenemos que dirimir el tema electoral. Por supuesto que sí, una vez que haya las garantías. Pero como la situación pasó al campo geopolítico, va a depender también de los que podamos nosotros llegar a un acuerdo y un entendimiento que permita tener los garantes para que se cumpla. Porque es que el gobierno ya en todas oportunidades le ha dado la patada a la mesa y después sale diciendo las barbaries y las mentiras de lo que no se discutió en esa mesa. Entonces, en este momento van a tener la posibilidad, un pueblo venezolano, de que podamos desde allí poder, en primer lugar, que sugiero que se dé a conocer los acuerdos que se vayan avanzando, para que el pueblo venezolano lo vaya conociendo y lo vaya discutiendo. En segundo lugar, que nos permita pues, a nosotros poder tener la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo. Y en tercer lugar, de que exista la garantía que se cumpla el acuerdo. Porque el gobierno pudiera volver a romper pues, cualquier acuerdo que se llegue y por eso va a existir los garantes. De manera que creo, estoy convencido que ese es el mecanismo y es la salida más importante para llegar a un cronograma electoral que nos permitiría salir de esta crisis gravísima, inhumana que estamos viviendo, y en el especial en Zulia. Mira, hoy las colas cada día son mayores para echar combustible. Y el combustible más caro del mundo que tenemos nosotros que pagar, porque tú lo pagas además de 0 centavos el dólar el litro, cuando lo puedes comprar de manera normal, pues tienes que agotarte 3 días de tu vida en una cola para poderlo comprar. Esto es inhumano. Una cosa inhumana. O si no, tienes que comprarlo por fuera, 20 litros de gasolina en 30, en 40 dólares. Es una locura lo que pasa aquí. Pero eso es un elemento que no ha podido el gobierno regular, como no ha podido resolver el tema macroeconómico, como no ha podido resolver la crisis que vivimos de los servicios públicos y que es necesario llegar al entendimiento y un acuerdo político para salir de esta coyuntura. Y creo que es la vía democrática y que se respete que el que gane, ganó. Y ahí, Eduardo, hablaste de acuerdo político. Yo quiero aprovechar el conocimiento que tú tienes de cómo funcionan las cosas en el chavismo para hacerte una pregunta clara. ¿Por qué el chavismo aceptaría entrar en una negociación si aparentemente se ha beneficiado de las debilidades de la oposición? Discúlpame, ¿por qué aceptaría? ¿Por qué el chavismo aceptaría participar en una negociación si aparentemente está relativamente cómodo ante los errores y la debilidad de la oposición? Mira, lo que existe en Venezuela es un gobierno que está gobernando un estado fallido. Correcto. Mira lo que está pasando en Caracas. La delincuencia común tiene el control sobre los barrios y sobre parroquias en una capital de una república. Y armados, como en efecto están armados. Muchos se dicen que fueron armados hasta por personeros del gobierno. Esa situación muy delicada, de verdad, muy delicada. Esa situación debe de combatirse, pero es que no tienes el control. Gobernar para no gobernar, o decir que eres gobernante para no gobernar, oye, es decir lo que decía Carlos Matos, no sabes que no sabe. Él no sabe que no sabe gobernar. Esa situación es la que vivimos hoy en Venezuela. De esta manera que ellos lo que tienen es un control militar que ha permitido tener un control social en producto también de la coyuntura de la gravísima pandemia que vivimos en el mundo y que nosotros también surgimos afectados, y que lo que pretenden mantenerse es un cogollo en el poder. Pero la gran mayoría del pueblo, incluyendo, oye bien lo que voy a decir, incluyendo muchos seguidores del chavismo que hoy, lo diferencio del madurismo, no están con Maduro, no están con Maduro. Bueno, de mi gracia nosotros ya tenemos varios años que nos desvinculamos de ese desastre, ¿no? Porque desde luego nosotros no queríamos que un país se llevara al deterioro que estábamos. Nosotros queríamos un país de progreso, de desarrollo, de bienestar para todos y cada uno de nosotros los venezolanos. Y estos señores traicionaron eso. De tal manera que ellos no es que están
tan bien como pretenden hacer ver, porque mantienen un control a la fuerza, porque a lo interno también de las Fuerzas Armadas tienen su descontento, a lo interno tienen una situación muy grave que afecta de verdad la institucionalidad y que nosotros tenemos que, desde luego, contribuir a la estabilidad. En ese sentido, estamos convencidos que el gobierno tiene también la disposición, y eso nos alegra de verdad, de poder llegar a un acuerdo de entendimiento democrático. Ojalá que sea así y ojalá que se materialice así y ojalá que podamos concretarlo así. Es una aspiración de todos y cada uno de nosotros los venezolanos. Sin embargo, esos elementos de no tener el control, de no gobernar, porque entonces no resuelves el agua, no resuelves la gasolina, no resuelves la hiperinflación, que es una hiperinflación tipo récord. Oye, Chávez, una inflación que nunca antes la habíamos vivido. 8 años de recesión económica y 4 de hiperinflación. Un récord mundial lo que hemos logrado nosotros en Venezuela, pero de deterioro para los venezolanos y venezolanas. ¿Qué gobierna? No gobierna. A vista de eso, propia gente de sus seguidores le reclaman y les exigen que tiene que haber un entendimiento, que tiene que haber un acuerdo para salir de esta crisis. Eduardo, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Oye, Darwin, muchas gracias a ti por esta oportunidad de poder, a través de tu programa, Verdades, ¿no? Poder decir algunas verdades de lo que está ocurriendo en Venezuela y en especial desde el sur. Y agradecido de verdad en esta oportunidad, porque un día como hoy, por supuesto que estamos presentando al pueblo zuliano una organización como Zulia Humana permitiera pues, poder contribuir a que salgamos de esto. Estamos convencidos. Estamos, como nosotros decimos, estamos retomando la esperanza para que el pueblo del sur y el pueblo de Venezuela siga luchando por la democracia, por la institucionalidad y por recuperar el Estado de Derecho que nos permita salir de esta gravísima crisis humanitaria que vivimos todos y cada uno de nosotros. Agradecido, David. Les deseo mucho éxito en el movimiento Zulia Humana porque el país necesita nuevos movimientos, nuevas organizaciones que refresquen un poco el deterioro que vive el liderazgo opositor. Y a ustedes no se retiren, que ya regresamos con los datos de verdades y rumores. Los sucesos del lunes 12 de julio, cuando un grupo policial atacó a Juan Guaidó y apresó a Freddy Guevara, pareciera que son el resultado de las discrepancias internas en el chavismo. No es casual que el grupo de funcionarios del SEBIN que sigue a Juan Guaidó las 24 horas no estaba informado sobre la acción del comando atacante y por eso intentó evitar la agresión. Como resultado, reina la confusión en los organismos de seguridad porque no está claro quién ordenó la incursión armada que puso en peligro la vida de Guaidó. ¿Habrá sido Maduro? ¿Habrá sido Diosdado? ¿O sencillamente fueron agentes cubanos quienes planificaron la operación? Seguramente, en los próximos días habrá respuestas a las dudas que surgieron a raíz del violento suceso. El repentino cambio del chavismo en torno a la negociación para solucionar la crisis tomó por sorpresa a todos en la oposición. Hasta el sector que viene conversando y buscando las condiciones electorales se sorprendió por la conducta oficialista y por eso los rectores del CNE rechazaron lo ocurrido. Por ahora, todo está paralizado y es poco probable que la oposición consiga las condiciones electorales que permitan participar en las elecciones del 21 de noviembre. Los únicos que no se sorprendieron fueron los alacranes, quienes el mismo día de la agresión contra Guaidó y la detención de Freddy Guevara participaron sonrientes en una reunión con Maduro en el Palacio de Miraflores. Las informaciones que se reciben señalan que el chavismo adjudicaría a los alacranes una que otra gobernación y algunas alcaldías de poco valor para tratar de endosar una falsa legitimidad a las elecciones regionales y municipales. Cuando el oficialismo pateó la mesa de negociación, de inmediato surgieron especulaciones sobre los opositores que se postularían a los comicios de noviembre a pesar de lo ocurrido. Uno de los mencionados fue Manuel Rosales, quien hasta el cierre de este programa no había fijado posición ante la nueva arremetida del chavismo. ¿Se lanzará Manuel Rosales a esa piscina sin agua? Integrantes de su entorno aseguran que solo aspiraría a la gobernación del Zulia en el marco de un acuerdo de unidad.
¿Qué decidirá finalmente? Esperemos la decisión de Rosales, aunque siempre quedan las dudas razonables sobre lo que puede hacer. A pesar de que la fracción 16 de julio ha solicitado a Juan Guaidó, mediante 2 comunicaciones, la designación de una comisión especial para investigar las supuestas irregularidades en monómeros, aún no hay respuesta por parte del presidente de la Asamblea Nacional 2015. El silencio es una clara señal de que no están dispuestos a abordar los señalamientos sobre corrupción en esa compañía venezolana que opera en Colombia. Sin embargo, el silencio del interinato podría servir de poco, ya que el gobierno colombiano y la fiscalía de esa nación están dispuestos a iniciar su propia averiguación, ya que están preocupados por las denuncias que ha hecho el Sindicato de Trabajadores de Monómeros. ¿Por qué la negativa de Juan Guaidó a investigar? Aparentemente porque 2 connotados líderes de la oposición están involucrados en el caso. Es muy probable que el interinato se vea envuelto de nuevo en otro escándalo internacional por corrupción. Hasta aquí Contrastes de esta semana. Nos vemos el próximo viernes en otra interesante entrevista y más datos de verdades y rumores.